Economía de la complejidad. Vaya que acá tengo una labor de economía de la complejidad y complejidad en la economía, en el sentido de que tengo que explicar todo un esquema muy amplio, muy complejo, de muchos desarrollos de teoría económica, claro, en un tiempo reducido. Entonces, he ahí cómo voy a hacer economía de mi tiempo para dar a entender del mejor modo estos problemas de la complejidad en la economía y la economía en la complejidad. Bien, comencemos definiendo o tratando de arribar a una definición de lo que es la economía de la complejidad. Mi exposición específicamente se titula Economía de la complejidad, entendiendo la economía como un fenómeno complejo. Y la economía de la complejidad parte de eso, de reconocer que la economía es un fenómeno complejo, un fenómeno con muchos elementos a distintos niveles, con distintas formas de interacción, con relaciones causales que no pueden ser fácilmente modelizadas, con cuestiones que no pueden meramente captarse en esquemas de estática comparativa o englobarse solo en un conjunto de ecuaciones matemáticas, ni tampoco meramente en lo discursivo. Realmente el fenómeno económico es algo difícil de cazar. Nosotros los economistas, como teóricos, tratamos de lanzar redes, como decía Popper, ¿no?, este gran epistemólogo, redes a la realidad para ver qué podemos cazar, ¿no? En ese sentido, siendo la economía una realidad muy compleja, si lanzamos redes que dejan muchos espacios, o sea, si lanzamos redes demasiado simples, se nos va a escapar mucho de la realidad. Y es en ese sentido que requerimos, frente a una realidad compleja, tener redes más complejas. Yo creo y observo que los economistas, y bastante en el ámbito académico y universitario, saltan constantemente esta necesidad de construir teorías más complejas. Se apela como dogma a lo que decía Milton Friedman, ¿no? Y lo que muchas veces responden los profesores cuando un alumno curioso dice: profesor, pero ese modelo, por ejemplo el modelo de competencia perfecta, no es realista, no incorpora esto, lo otro. La respuesta básica es: bueno, es que tú no puedes criticar a un modelo porque sus supuestos son irrealistas, sino que hay que juzgar un modelo por las predicciones que hace, ¿no? Entonces, ahí ya los profesores se pasan por el arco en triunfo toda la labor de tener que explicar la complejidad que requiere una teoría para abordar coherentemente un fenómeno tan complejo como la economía. Esto de Friedman se ha convertido casi en un cliché. Pocos se ponen a entender o discutir lo que significa su planteamiento epistemológico. Varias veces lo menciono, en algún momento seguramente tendré la oportunidad de interactuar directamente como materia de una ponencia sobre la epistemología de Friedman. Pero volvamos a esto, ¿no? Nos encontramos con que la realidad económica es bastante compleja. Y aquí viene la segunda respuesta a la que apelan en general los profesores de cursos de teoría económica cuando un alumno le pregunta sobre el irrealismo de los supuestos o lo tan limitado que es el modelo que se le está enseñando. Se dice: bueno, aquí estamos haciendo unas simplificaciones, pero a medida que tú avances la carrera, se van a ir levantando algunos supuestos y vas a llegar cada vez a modelos más parecidos con lo que sucede en la realidad. Bueno, yo no sé cuánto hay que esperar, pero la verdad es que no me he encontrado con esquemas satisfactorios en ese sentido. No me he encontrado con que a medida que uno más avanza, llegas a modelos cada vez más y más realistas. Cuando se llevan cursos avanzados de macroeconomía o microeconomía, uno que está en primer ciclo y escuchó la respuesta del profesor que dijo: a medida que avancen los modelos se volverán más realistas, se dirá: ah, caramba, ahora vienen modelos más realistas, ¿no? Y te encuentras con que los modelos más bien son más abstractos y que la mayor parte del curso te la pasas lidiando con el aparataje matemático, con cuestiones como que se cumpla que la hessiana sea mayor que 0 o menor que 0, o que estas ecuaciones cuadren respecto a tal condición, etcétera, etcétera, ¿no? Y que requieres trabajar con tipos de funciones de buen comportamiento tipo Gottullas. Bien. Con esto quiero señalar que en gran parte, sabiendo como verdad evidente que la economía es un fenómeno complejo, no hemos tomado con la suficiente seriedad la necesidad de construir
un esquema teórico más complejo. La economía de la complejidad aborda esto de modo directo. Así, en las ponencias que me precedieron se decía que la economía se había desligado de la física y que muchas veces no se tomaban en cuenta los aportes que hacía la física o que podía hacer la física, entonces que podía desde incorporar esos aportes surgir la econofísica, o que la economía había dejado fuera de su análisis muchas de las cuestiones de la psicología o las neurociencias, y que si incorporábamos esto tendríamos neuroeconomía, economía conductual. Igualmente, en la cuestión de la necesidad de incorporar más complejidad en nuestras teorías y entendimientos sobre los fenómenos económicos, es que tendremos la economía de la complejidad. Aquí yo encuentro como un antecedente un paper que me gusta mucho de alguien que no me cae nada bien, que es Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek, yo soy bastante crítico en general de sus planteamientos, es un economista neoliberal muy prestigioso de la escuela austriaca, tal vez el economista austriaco más prominente de todo el siglo XX. Mi libro Economía para herejes, especialmente en el capítulo 6, le dedico algunas críticas frontales, pero vamos que hay una parte que me gusta mucho de los desarrollos de Hayek, que es su epistemología. No coincido mucho en su visión sobre cómo funciona la economía, pero vaya que me gusta bastante su epistemología. Y él en 1964 publica un paper titulado Teoría de los fenómenos complejos. Y lo que Hayek va a sostener allí es que los esquemas como los de la economía keynesiana o la economía neoclásica no son suficientes como para entender el fenómeno económico frente al que estamos. Pero ojo que bastante de lo que nosotros llamamos, y en parte también Hayek cae un poquito en eso, economía keynesiana o visión keynesiana, no es keynesianismo. Podría dar una ponencia entera sobre eso, pero ahí tengo que dar solo la referencia, pero usted lo puede investigar, que lo que normalmente llamamos keynesianismo es la síntesis neoclásico keynesiana, y se aleja bastante de los verdaderos planteamientos de Keynes, así que en gran parte nos estafan sin saberlo. Ojo, yo no digo que los que nos estafen con eso sean malos, o sea, probablemente ellos mismos tampoco saben esto, ¿no? Bueno, en la teoría de los fenómenos complejos, una parte que me llama bastante la atención es ciertas implicancias que saca Hayek sobre la matematización de la economía. Y a nosotros las matemáticas nos puede parecer complejas, ¿no? Pucha, que tengo que estudiar para el examen de macro, tengo que estudiar para el examen de micro, y que es difícil porque tiene muchas matemáticas. O que tengo que estudiar econometría y es difícil porque tiene muchas matemáticas. No, las matemáticas son demasiado simples respecto de la realidad económica. Te pongo un solo ejemplo. Cuando tienes que hacer trabajo de investigación o tesis, y si no lo has sufrido, lo deberás a sufrir, si quieres hacer una corrida econométrica conforme al esquema que te han contado, el sacrosanto esquema del modelo clásico de regresión, te vas a encontrar con que difícilmente un modelo se porta bien. Le va a salir multicolinealidad, o autocorrelación, o heterocedasticidad, etcétera, etcétera. Y si le resuelves la heterocedasticidad, resulta que aumentó la autocorrelación, o aparece autocorrelación que no había. Le resuelves la autocorrelación y resulta que, digamos, con un ARC1 que incorporaste, te surgió multicolinealidad. ¿Por qué se da eso? Porque queremos meter a la fuerza una realidad económica muy compleja en un esquema simple como el modelo clásico de regresión. Piensa algunos de los supuestos del modelo clásico de regresión como el supuesto normalidad de los residuos. Es un supuesto que lo que dice es que todos los factores que tú no has considerado en tu modelo, todos esos factores complejos que no has tenido en cuenta en tu modelo simple, en promedio, como si en una distribución normal, estándar, van a tener una media 0. O bueno, una distribución normal con una varianza constante, si se cumple la homocedasticidad. Fíjate eso, varianza constante, o sea, esperar que el fenómeno de la realidad tenga varianza constante, o que todos los factores que no has considerado, sus efectos positivos o negativos se terminen compensando y tengan media 0, qué bonito. Bien, lamento informar que la realidad económica no es así. En ese sentido, Hayek fue muy crítico de la sacrosanta econometría. Una de las cosas que sostenía Hayek es que en economía, por lo general, no es fiable realizar predicciones puntuales, sino predicciones de patrón, pattern predictions. O sea, lo que se refiere Hayek es que puede ser bastante arbitrario, es decir, tal variable económica va a crecer en 2,7%. Es una predicción puntual. Una predicción de patrón es
tal variable económica va a crecer medianamente, por ejemplo. Entonces son predicciones más generales. Keynes decía, y ojo que Keynes era alguien bastante distinto a Hayek, pero Keynes decía, prefiero acertar de modo vago que errar con precisión. A su vez, uno de los economistas que más admiro, John Kenneth Galbraith, decía, hay dos clases de economistas: aquellos que no saben hacer predicciones y aquellos que no saben que no las pueden hacer. O sea, que creen que las pueden hacer, pero no se dan cuenta que en realidad no las pueden hacer. Un ejemplo que traigo a colación en medio de toda esta complejidad del fenómeno económico es el caso de Nouriel Roubini, un economista al que se le atribuye haber predicho la crisis financiera. Ahora, interesante, pero yo leí un documento en internet donde documentaban, valga la redundancia, varias de las predicciones que había realizado Roubini durante varios años sobre distintos fenómenos económicos y lo clasificaban en diversas categorías. Claramente acertó, vagamente acertó, no se puede determinar si acertó o no, vagamente erró y definitivamente erró. Y se encontraba con que del conjunto de tantas predicciones que había hecho, había lugar para todo. O sea que la distribución de sus aciertos y sus errores o ocasiones ambiguas era relativamente uniforme. Bien, para adentrarme, porque tengo que hacerlo por el tema del tiempo, ya un punto clave en lo que ha sido esto de la economía de la complejidad ha sido este monumento, ¿no? Esta obra monumental del economista de Harvard Ricardo Hausmann y también el físico César Hidalgo. Esta es una obra del 2011 que se titula El Atlas de la Complejidad Económica, ¿no? Y es una obra muy interesante, ¿no? Que es como una construcción monumental para lo que es entender la economía desde una perspectiva compleja, ¿no? Bien, en ese sentido, el aporte de Hausmann y de Hidalgo se da en varios niveles. Voy a resaltar algunos de ellos. En primer lugar, algo clave que ellos construyeron fue el llamado índice de complejidad económica. Lo que ellos sostienen es que en la medida en que una economía es más compleja, eso se constituye como un buen predictor de su nivel de desarrollo o crecimiento, ¿no? En ese sentido, ellos abogan porque las economías tienen que ser más complejas para llegar a mayor desarrollo. Y bueno, cuando hacen análisis, ¿no?, de datos cruzados sobre los países y comienzan a hacer predicciones, digamos que el índice de complejidad económica funciona bastante bien como predictor, ¿no? Ahora, ¿pero a qué se refieren con economía compleja más allá de las disquisiciones más epistemológicas que he dado al comienzo? Vamos a algo un poco más empírico. En primer lugar, se relaciona bastante con lo que es economía del conocimiento. Cito a Hausmann. Abro cita. La proposición fundamental del libro, o sea, el Atlas de Complejidad Económica, es que la riqueza de las naciones es conducida por el conocimiento productivo. Los individuos están limitados en las cosas que ellos pueden hacer efectivamente y que pueden efectivamente conocer y usar en la producción, de modo que el único modo en que una sociedad puede mantener más conocimiento es distribuyéndolo en diferentes medidas, ¿no?, a diferentes personas. Para usar el conocimiento, estos grupos de conocimiento necesitan ser reagregados conectando gente a través de organizaciones y mercados. La compleja red de productos y mercados es el otro lado de la moneda del poder del conocimiento productivo acumulativo o la acumulación de conocimiento productivo. Fin de cita. O sea, Hausmann está relacionando la complejidad de una economía ya esto a nivel empírico con el grado de conocimiento y cómo este conocimiento se distribuye e interconecta. Definitivamente allí las universidades son instituciones claves, pero no universidades cerradas sobre sí mismas, sino universidades con facultades que interactúan entre sí, facultades que interactúan con empresas, con el gobierno,
que se meten en la vida política, económica, cultural, empresarial, etc. O sea, estas llamadas redes complejas de conocimiento. Entonces reflexionemos un poco, dado que esta conferencia se da desde Perú y en general creo que esto es válido para Latinoamérica. ¿Cómo estamos respecto de ese estándar de complejidad relacionado con economía del conocimiento? No estoy seguro de que estemos bien. Vamos, de lo retórico, estoy seguro que estamos mal. O sea, en educación nos va mal, todavía falta bastantes cuestiones por desarrollar en las universidades, no hay suficiente conexión entre la formación académica y el mercado laboral. Entonces, hay bastantes cosas sobre las que hay que trabajar. ¿Qué tipo de cosas exportamos? Exportaciones tradicionales, somos un país todavía primario exportador. Eso es un problema. Es un problema porque no requerimos desarrollar conocimiento. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Tú puedes tener gente que saca títulos universitarios, universidades por todas partes, de gente que sale muy especializada. Pero si la estructura productiva que se tiene es una estructura primario exportadora fundamentalmente, ¿cómo vas a generar puesto de trabajo para todas esas personas? De ahí que tenga gente con maestrías haciendo taxi. Bien. Luego, es importante, otro punto, que Hausmann e Hidalgo relacionan la complejidad con el nivel de diversificación productiva. La teoría económica convencional, siguiendo a David Ricardo, nos ha vendido la idea de especialización productiva, o sea, que tenemos que especializarnos en lo que seamos relativamente o comparativamente más eficientes. Así, producir bananas, pelotas de béisbol, autos. Un país tiene que centrarse en sus recursos, capital y trabajo y naturaleza, ponerlos en aquello en que sea más eficiente. Más bien lo que van a encontrar Hausmann e Hidalgo es que los países de mayor complejidad económica son aquellos que son capaces de producir varias cosas, que son capaces de producir en el sector servicios, en el sector industrial, en el sector agrícola, en el sector ganadero, etc. Países que son capaces de producir tomates y también microchips, ¿no? Y tener una buena gestión del turismo y buenos servicios de comunicaciones, etcétera, etcétera. Nos falta bastante para llegar a eso. Entonces, estos son algunos de los puntos. Quiero mencionar brevemente 5 características sobre lo que es o lo que implica la complejidad económica, ¿no? Una economía de la complejidad implica reconocer, uno, interacción dispersa. ¿Qué significa esto? Que no todas las interacciones se dan en un solo punto que podemos experimentar o controlar o siempre ver, sino que se dan por aquí y por allá. La economía peruana, por ejemplo, hay interacciones en la economía legal, ¿no? Por ejemplo, una empresa contrata con todos los derechos laborales a una persona, ¿no? Hay interacciones en la economía informal. La parada, por ejemplo, es un fenómeno súper complejo. Implica muchísimas interacciones económicas que estructuran nuestra economía, que siguen una dinámica muy dispersa, distinta. No hay una autoridad central controlando lo que sucede en la parada, pero hay toda una interacción muy interesante. Y ojo, también la economía ilegal, el narcotráfico y lo que es el lavado de activos y muchas cuestiones relacionadas con economía ilegal, la piratería, etcétera, etcétera, son todas unas redes muy complejas que no captamos en nuestras medidas convencionales. Recuerden que el PIB no mide actividades ilegales. Así que capaz somos un país de primer mundo si al Perú le agregamos lo que tenemos de narcotráfico, bien saben, ¿no? Ahí sí llegamos. Segundo punto, que no hay un controlador global. A veces nos enseñan modelos macroeconómicos o hasta microeconómicos donde se supone que hay un agente central que puede mover la economía y controlarla y determinar las variables y parámetros. Bien, en la economía de la complejidad dice, no, hay interacciones dispersas y no hay alguien que controle todo. Tercera característica, organización jerárquica, o sea que esto se mueve a varios niveles. Niveles de Estado, niveles de mercado, niveles de banco central, bancos particulares, empresarios, trabajadores. No son interacciones como que todos estén al mismo nivel. Hay una jerarquización con relaciones de poder y ciertos esquemas institucionales que fijan esta jerarquía. Por ejemplo, no es la posición del trabajador la misma que la del empresario en términos de relación de poder, pero cuando te enseñen, por supuesto, los modelos del mercado de trabajo, te van a plantear casi como si fuera el mercado de manzanas. O sea, simplemente está la oferta, la demanda, las interacciones y punto, ¿no? No, hay relaciones de poder. Punto 4.
Adaptación constante. Los agentes aprenden. Los agentes no son fichas de ajedrez que simplemente el hacedor de política mueve. Los agentes se van dando cuenta, evolucionan, crean sistemas de protección, etc. 5. Nuevos nichos. Hay nuevos nichos de tecnologías, de información, de culturas, potencialidades, posibilidades. La economía no es algo dado, es algo que constantemente se está recreando a sí mismo. Y finalmente el punto 6, de que tenemos una dinámica de no equilibrio. O sea, nos enseñan el tema de la estática comparativa y nos chancan con eso en los cursos de macro y de micro. Que de un equilibrio sucede un shock y se llega a otro equilibrio. La economía de la complejidad dirá, y en esto se retoman planteamientos de Schumpeter muy interesantes, que la economía no avanza de equilibrio en equilibrio, sino de desequilibrio en desequilibrio, porque constantemente se crean nuevas posibilidades y el esquema se reconfigura. Quiero cerrar esta ponencia mencionando que esto de la economía de complejidad conecta con la economía conductual, por supuesto, con el complejo comportamiento de los agentes económicos, que no se ciñen al simplista esquema del homo economicus, ¿no? En ese sentido se aplican y se valoran bastante los métodos heurísticos. Se conecta, por supuesto, con las neurociencias, el reconocer que los seres humanos tenemos cerebro. Nos enseñan teoría del consumidor y nunca se explicita que los seres humanos tienen cerebro. Y tú dirás, Dante, pero, o sea, ¿por qué hay que explicitarlo? O sea, es evidente. No, vamos que no es evidente, porque tiene muchas implicancias muy serias. Ya estaré colgando en mi canal de YouTube el video de una conferencia que di en la Facultad de Ingeniería Industrial de San Marcos, donde hablé al detalle sobre esto de la neuroeconomía. Conecta, por supuesto, con la econofísica. Y es que mencioné que los métodos matemáticos que tenemos son demasiado simples. En ese sentido se aboga no solo por entender que no todo se puede matematizar, sino también en que tenemos que avanzar en la matematización, pero con métodos más complejos. O sea, no simplemente el cálculo diferencial, pues, ¿no? O el análisis gráfico. Tenemos que ir a cuestiones como teoría del caos, a cuestiones como las matemáticas fractales, sistemas iterativos, o sea, visiones matemáticas mucho más complejas. Por cuestiones como esta, aboga el economista heterodoxo Steve King, de formación en el matemático. Finalmente, quiero decir que la economía de la complejidad conecta con la bioeconomía, el punto de intersección entre la biología y la economía. Así como hay econofísica, hay bioeconomía. La bioeconomía se refiere a cómo los agentes se van adaptando al medio, implicando un esquema de selección natural con base en la mutación aleatoria. Fíjate eso, mutación aleatoria, o sea, no lo podemos poner en un esquema determinista. Y bueno, la economía en gran parte también va por esas vías. La economía está compuesta por agentes que evolucionan de modos que no pueden ser fácilmente predeterminados, ¿no? Así que, en resumen, diría, la economía es un fenómeno complejo y por tanto, creo, requerimos esquemas teóricos más complejos para abordarlo. Gracias. Bueno, cuestiones, no sé si habrá suficiente tiempo. ¿Sí? Bueno, ya me pueden ametrallar los que desean. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Iniciando con cuando estuve interesado hace poco tiempo sobre la complejidad, lo primero que saltaba es la diferencia, ¿no?, que existe entre complejo y incomprensible. Que no necesariamente lo que es complejo es, como se puede decir, no se puede comprender, ya que para el análisis de sistemas sociales siempre hay que encontrar las regularidades que existen dentro de esto. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿tú crees que de acá de un cierto tiempo, con el desarrollo de la informática, con el desarrollo de las neurociencias, con el desarrollo de nuevas disciplinas que han aparecido para la comprensión y que tienen que ver bastante con la informática, crees que a futuro, por ejemplo, las exportaciones, las importaciones, los salarios sean controlados en tiempo real y por lo tanto con trabajos informáticos se puedan desarrollar y modelizar en tiempo real? Porque hay personas que desarrollan lo que es el trabajos con NetLogo, por ejemplo. NetLogo es un programa que el primer exponente lo ha puesto y que sirve para modelizar sistemas sociales. Entonces puede ser también que de acá de un futuro se utilicen programas como ese para modelizar sociedades que estén bastante informatizadas, ¿no?, como Francia, Estados Unidos, donde se pueda operar en tiempo real todas las cuestiones económicas y así también dar políticas públicas en tiempo real. ¿Crees que sea posible eso? ¿Y de qué va a depender? ¿De qué crees que depende?
Bien, mi respuesta es que sí es posible a un importante nivel, pero sin que ello de ningún modo implique que se vaya a hallar una teoría del todo. No soy partidario de que se pueda generar en términos absolutos y rigurosos, una teoría del todo en ciencias sociales. Esto más por una cuestión filosófica que por una cuestión, o sea, específicamente económica o sociológica o lo que sea. Pero ojo, todo saber científico tiene presupuestos filosóficos y, por ejemplo, el pensar que algún día lo vamos a poder matematizar todo es un supuesto filosófico, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la evidencia empírica y cualquier evidencia empírica que tengamos mientras no dispongamos de todo es simplemente una extrapolación y se basa en ciertos supuestos filosóficos implícitos. Entonces, sobre esta distinción de complejo e incomprensible, yo creo que mucho de lo que consideramos incomprensible, por supuesto que vamos a avanzar en ir comprendiendo bastantes cosas. Vamos a avanzar con las neurociencias, con la biología, con la psicología, etcétera, ¿no? Y como dijo el anterior ponente, de acá a 100 años seguro comprenderemos mucho más. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que me he encontrado investigando la historia y la ciencia es que cuando la ciencia resuelve cuestiones, termina abriendo nuevas cuestiones. Entonces siento que se van a abrir nuevas cuestiones. Por ejemplo, pensemos solo en un problema filosófico, pero de implicancias empíricas como el del libre albedrío. Si hay libre albedrío, un sistema que controla absolutamente toda la información, ni siquiera así podría predecir este comportamiento. Podría modelizarlo en tiempo real si quieres, pero no podría predecir con certeza todo lo que va a pasar al siguiente segundo, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, la economía de la complejidad, una de las cosas que toma es la teoría del caos. Y a veces modelizar todo lo que es teoría del caos es complejo, asumiendo que podamos modelizar todo, cosa que ya es un supuesto fuerte. La teoría del caos se ilustra, ¿no?, diciendo que si aletea una mariposa en Tokio, se genera un huracán en California. Obviamente es una analogía fuerte, ¿no?, exagerada, pero lo que se quiere dar a entender es que a veces pequeños eventos pueden dar lugar a efectos muy grandes, ¿no? Entonces habría que ver también qué tipo de modelos tenemos. De que se pueda conseguir una economía monitoreada a tiempo real puede ser. Sí, creo que sería factible, pero como digo, eso no implica que se pueda predecir automáticamente lo que pasa el siguiente segundo. Es más, si los agentes que componen esa estructura económica son agentes conscientes, o sea, tienen una conciencia que no es algo meramente material o determinista, se da el problema siguiente, que si tú conoces al 100%, si alguien conoce al 100% un sistema, hay un problemita, que no puede llegar a conocer al 100% el sistema por un factor, que no habría incorporado que él mismo llegaría a conocer el 100% del sistema. Y si él se diera cuenta de eso, tendría que incorporar desde ya que él se iba a dar cuenta de que se dio cuenta de eso. Y si hubiera incorporado eso, que él se iba a dar cuenta, algo así como teoría de juegos, y el solo hecho de que nosotros ya conozcamos algo ya cambia la realidad. Entonces, por ejemplo, Friedrich von Hayek mencionaba que sí, no íbamos a poder cazar toda la realidad en términos matemáticos y ni siquiera informáticos. Podría explayarme durante varios minutos, pero te recomiendo revisar el debate que hubo sobre el cálculo económico entre economistas austriacos y gente pues como Piero Raffa, Oscar Lange o Joan Robinson. Muy interesantes ciertas ideas que planteó Hayek ahí, ¿no? En resumen, sí creo que se puede modelizar prácticamente toda la economía en tiempo real en un futuro, pero eso no significa que estemos entendiendo toda la economía. Lo que podríamos estar entendiendo es el modelo, y eso no es exactamente entender la economía. Ya esa cuestión epistemológica es más compleja, ¿no? Pero ahí dejo la idea. Sí, perdón, Dani. Sí. Con lo último que acabas de decir, la crítica que se hace a estos nuevos desarrollos científicos dentro de la economía y dentro de otros campos es que, yo sé, creo que tú entiendes un poco más de esto, es que no tienen un desarrollo epistemológico, es decir, no hay un sustento, tal como la crítica que se ha hecho a la producción de la CEPAL, ¿no? Y como lo que es la descolonización y todo eso, o sea, que el desarrollo de estas nuevas ciencias no se sustenta en algo sólido que tenga como base, por ejemplo, la filosofía. Ya es que la economía actual tiene la base sólida, lo que es el desarrollo de Karl Popper, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, estas nuevas corrientes científicas que aparecen no las tienen. Entonces mi pregunta es, ¿tú ves dentro del panorama internacional que haya científicos o sabes de artículos, de libros, que hablen acerca de esta solidificación de la base de estas ciencias?
Bien, sí, evidentemente muchas veces se hace economía sin pensar en los presupuestos filosóficos de la economía que se está haciendo. Definitivamente un libro clave en eso es el de un gran filósofo y epistemólogo, Mario Bunge. Seguro lo conoce el libro, ¿no? Economía y Filosofía, editorial Tecnos, Madrid 1972, o tengo la edición del 82. Bueno, ese es un libro importante. Ahora, no estoy seguro de que la economía tenga una sólida base en la epistemología de Popper. Y si asumiéramos que la tuviera, de todas maneras yo me pongo un poquito molestoso y diré, no estoy seguro que Popper sea una base sólida. O sea, ya en epistemología, luego de Popper ha venido pues los planteamientos de Thomas Kuhn sobre los paradigmas, o el discípulo de Popper, pero que asumió a Popper desde una perspectiva bastante crítica, que es Imre Lakatos con los programas de investigación, o lo que es Paul Feyerabend, que va a argumentar que no existe ningún método científico. Y suena una propuesta muy loca, pero yo me tomé el trabajo de leer a Paul Feyerabend y he aprendido cosas muy interesantes y valiosas. O Edgar Morin con el tema del pensamiento complejo, que sería como una base epistemológica también de lo que es la economía de la complejidad. Aunque sí, los grandes mentores de esto de la economía de la complejidad, ahí tenemos a Hausmann e Hidalgo, no han profundizado lo suficiente en la cuestión filosófica. Sucede que el modelo social en que tenemos desdeña mucho la filosofía, y de modo muy equivocado. Es una sociedad que vive con mucho conocimiento y muy poca sabiduría. Tenemos tipos a los que se le da mucha tribuna, como Stephen Hawking, que en las primeras páginas de su libro El Gran Diseño va a decir: la filosofía ha muerto. Entonces, claro, o sea, si tenemos esto de que donde empezamos, la filosofía ha muerto, ¿no? Simplemente son chácharas especulativas y nada más. Cuando queremos armar el conocimiento científico, nos quedamos sin base, o sin una base sólida. Claro que nosotros ni pensamos sobre el problema de la base, pero ya cuando alguien molestoso, no sé, alguien como yo, nos comienza a cuestionar sobre eso, tenemos problemas. ¿Alguna cuestión más? Sí, mire, si tomamos en cuenta cómo ha creado la naturaleza nuestros máximos valores, que son la vida y la conciencia, vamos viendo cómo desde el nivel subatómico va creando redes. Así los átomos son redes de elementos subatómicos, las moléculas inorgánicas son redes de átomos, las orgánicas, que son más complejas, lo mismo, las células, sucesivamente hasta llegar al cerebro, que no es más que un desarrollo natural que evoluciona conectando más entre las neuronas. Cada vez que aprendemos qué pasa en las neuronas del cerebro, se están creando más conexiones sinápticas. Quiere decir que mientras más información convertimos en conocimiento, si es que consideramos a la información como esa capacidad natural de conectar redes, de tejer redes de la naturaleza, entonces vamos viendo que mientras más redes vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos descubriendo nuevos potenciales. Es así como cuando conectó la naturaleza dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, creó un tercer elemento del agua, que es muy diferente a los dos elementos que le dieron origen. Así sucesivamente, en cada nueva conexión la naturaleza va creando nuevos potenciales, nuevas posibilidades. Y entonces encontramos que la creación de valor, la innovación, la ciencia, la tecnología, lo que hace es cada vez más aumentar sus capacidades de conectar diversos potenciales de creación de valor, ¿correcto? Mientras más capacidad hay en eso, podemos pasar de una economía de la escasez a una economía de abundancia, como ya lo está demostrando la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, hace unos 15 años propuse que debíamos estudiar más y hacer investigación sobre el hidrógeno, que lo podríamos utilizar como energía para los vehículos. Y aquí en el Perú decían que eso podría producirse de aquí a 200 o 300 años, porque el hidrógeno era un elemento tan volátil que explotaba a la temperatura ambiente y que era muy difícil iba a ser controlar eso. Y mire cómo antes de unos cuantos años han pasado y ya se están produciendo los automóviles a hidrógeno en Europa, en Japón. ¿Qué ocurrió? Que ese concepto que estaba proponiendo de desarrollar más investigación para encontrar mayores redes, desarrollar más esas redes de potenciales de creación de valor para resolver, se puede decir, problemas o descubrir nuevos potenciales, esos estudios de investigación en forma más amplia podían llevarnos a esa solución. Eso no se entendió, ese concepto, y mire ese potencial enorme desperdiciado. Entonces, la propuesta es, y quería su opinión ahí,
¿qué sucedería si desarrollaríamos una aplicación informática que nos ayude a conectar diversos potenciales de creación de valor, de tal manera que multiplique nuestra capacidad o complemente nuestra capacidad cerebral con superinteligencia colectiva colaborativa? ¿Qué efecto espera usted que podría tener una aplicación como esa, que es una aplicación que estoy desarrollando ahorita con un grupo de especialistas? Y quizá en el mes de enero, febrero, próximo año podamos presentarlo. Wow, bueno, es una suerte que en medio de una conferencia mía se haya dado como esta especie de anuncio, porque me parece muy interesante lo que están desarrollando, ¿no? Bueno, al respecto lo conectaría un poco con la ponencia anterior sobre la neuroeconomía y la economía conductual, de que los seres humanos pues no somos pues seres con una capacidad de pensamiento absoluto, sino que somos bastante limitados y muchas veces se nos pasan ciertas posibilidades, alternativas o conexiones. Recuerdo en ese sentido que el hombre se ha ido expandiendo en su capacidad a través de la tecnología, y si nuestro pensamiento no puede abarcar todas las cosas a la vez, si nuestro pensamiento no siempre puede pensar en todas las posibilidades, el que nosotros mismos, sabiendo que eso sucede, generemos herramientas para que puedan hacer interconexiones y después examinarlas y tomar aquellas que nos parezcan mejores según ciertos criterios y objetivos, me parece muy importante, ¿no? La verdad es que se presta a muchas cuestiones. Se podría aplicar a desde cuestiones de soluciones de problemas económicos, o sea, aplicando Big Data, o sea, con un procesamiento tremendo de datos, hasta cuestiones de geopolítica, incluso, o sea, ver de distintas posibilidades de alternativa o modelizaciones, ¿no? Definitivamente el mundo funciona como un sistema de redes muy complejo, y como yo hacía énfasis, requerimos teorías más complejas y por supuesto herramientas más complejas para abordar este mundo empírico tan complejo. En ese sentido me parece muy importante el avance que